Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es pan de cada día en la clínica y, por supuesto, fundamental para el EUNACOM, la anemia megaloblástica. Vamos a ver un enfoque bien práctico, desde que uno empieza a sospecharla hasta el seguimiento a largo plazo. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, cómo sospecharla y qué es. Segundo, nos vamos al porqué, a la fisiopatología. Luego, diferenciamos las causas, vemos cómo confirmar el diagnóstico con el laboratorio y, finalmente, lo más importante, cómo se maneja y se sigue a estos pacientes. Vamos a darle. Bueno, arranquemos con lo primero. ¿Cuándo se nos tiene que prender la ampolleta y pensar en una anemia megaloblástica? Este es el caso del libro, ¿cierto? Tenemos un paciente con síntomas de anemia, como la astenia, algo en las mucosas, como la lengua lisa y dolorosa, o sea, glositis, y sobre todo, síntomas neurológicos como las parestesias. Si a eso le sumamos un BCM por las nubes de 118, la sospecha de anemia megaloblástica es altísima. Es nuestro principal diagnóstico a descartar. Entonces, para ponerle nombre y apellido, ¿qué es? Bueno, es una anemia macrocítica. Sí, pero no cualquiera. La clave de todo, el centro del problema, es una falla en la síntesis de ADN. Esto hace que la fábrica de glóbulos rojos en la médula ósea trabaje mal, produzca células defectuosas, en resumen, una producción ineficaz. Y ojo con esto, porque es una distinción fundamental en la práctica. No todo BCM alto significa que estamos frente a una anemia megaloblástica. La gran diferencia está en el por qué. En la megaloblástica, el núcleo de la célula no puede madurar bien por el problema con el ADN. En las no megaloblásticas, como las que vemos en alcoholismo o hipotiroidismo, el glóbulo rojo también es grande, pero por otros mecanismos. La síntesis de ADN está perfecta. Perfecto. Ya sabemos qué es. Ahora vamos a meternos un poco más profundo, a nivel celular, para entender el mecanismo exacto. Hablemos de fisiopatología. Aquí está toda la ciencia del asunto. Imaginen una célula madre en la médula ósea. Su citoplasma, que es como el cuerpo de la célula, va madurando perfecto, crece, acumula hemoglobina, pero el núcleo, que es el cerebro, se queda pegado. Necesita duplicar su ADN para que la célula se divida, pero como le falta vitamina B12 o folato, no puede. El resultado es una célula gigante, con un cuerpo de adulto y un cerebro de niño. A eso le llamamos asincronía nucleocitoplasmática. Y esta asincronía nos lleva a este concepto clave, la eritropoyesis ineficaz. La médula ósea está a toda máquina, llena de células intentando producir glóbulos rojos para compensar la anemia. Pero la mayoría de estos precursores con el núcleo pegado son tan defectuosos que la misma médula los destruye antes de que salgan a la sangre. Mueren por apoptosis. Por eso, a pesar de una médula hiperactiva, tenemos anemia y, dato clave, reticulocitos bajos. Esta destrucción interna también explica por qué se elevan la LDH y la bilirrubina indirecta. ¿Y todo este desastre a nivel medular dónde lo vemos? Pues en el frotis de sangre periférica. Es una ventana a lo que está pasando adentro. ¿Qué vamos a buscar? No solo glóbulos rojos grandes, sino que son grandes y ovalados, macroovalocitos. Y el hallazgo que casi nos grita el diagnóstico, los neutrófilos hipersegmentados. Ver un neutrófilo con más de 5 lóbulos es una tremenda bandera roja. Nos dice que el problema de maduración del núcleo está afectando a todas las líneas celulares, no solo a los glóbulos rojos. Y aquí está la explicación de los síntomas neurológicos, un punto que no se puede olvidar. La vitamina B12 tiene dos trabajos. Uno es ayudar a sintetizar ADN junto al folato. El otro, que hace solita, es metabolizar una sustancia llamada ácido metilmalónico. Si falta B12, este ácido se acumula y es tóxico para la mielina, la cubierta de los nervios. Esto provoca el daño neurológico. El folato no participa en esta segunda vía, por eso su déficit no da clínica neurológica. Diferencia clave. ¿Listo? Ya entendimos el cómo. Ahora vamos al por qué. ¿Qué nos puede llevar a tener un déficit de estas vitaminas? Vamos con las causas. A ver, si pensamos en déficit de B12, la causa número 1, la más frecuente, es la anemia perniciosa, un problema autoinmune. Pero hay que tener el radar encendido para otras cosas. Pacientes operados del estómago como gastrectomías o cirugías bariátricas, problemas de mala absorción en el ilion terminal como la enfermedad de Crohn, dietas veganas muy estrictas sin un suplemento adecuado y ojo con los fármacos de uso crónico como la metformina y los inhibidores de la bomba de protones. Ahora, con el folato, la historia es un poco distinta. Nuestras reservas corporales son mucho más chicas, así que el déficit se puede instalar más rápido. La causa más típica es la baja ingesta, clásica en el alcoholismo crónico.
También puede ser por un aumento de las necesidades, como en el embarazo o en anemias hemolíticas crónicas donde el recambio celular es altísimo. La malabsorción a nivel del yeyuno y ciertos fármacos como el metotrexato, que es un antagonista directo, son otras causas importantes. Perfecto. Ya tenemos la sospecha clínica y conocemos las posibles causas. Ahora, ¿cómo lo confirmamos con el laboratorio? Vamos al algoritmo diagnóstico. El estudio tiene que ser ordenado paso a paso. Empezamos con lo básico, un hemograma que nos muestre SBCM alto y el frotis para buscar los hallazgos que ya vimos. Con eso pasamos al paso 2, medir los niveles de B12 y folato en sangre. Si los resultados son límites o la clínica no cuadra del todo, el paso 3 es el que nos saca de dudas, medir metabolitos. Y una vez que confirmamos el déficit, no nos quedamos ahí, hay que buscar la causa, por ejemplo pidiendo los anticuerpos para la anemia perniciosa. Y esta tabla de verdad es oro puro. Resume un punto crucial. Imaginen que los niveles de B12 están en esa zona gris, medio bajos pero no claramente deficientes. Los metabolitos nos dan la respuesta definitiva. Fíjense, ambos déficits elevan la homocisteína, pero solo el déficit de B12 eleva el ácido metilmalónico. Un MMA elevado es un marcador súper sensible y específico de que a los tejidos les falta B12, aunque el nivel en la sangre no lo parezca tanto. Y un recordatorio súper práctico pero que a veces se nos pasa. Si confirman un déficit de B12, el estudio no ha terminado. Hay que saber el por qué. Pedir anticuerpos antifactor intrínseco es fundamental. Si son positivos, confirman el diagnóstico de anemia perniciosa, que es la causa más común, y eso tiene una implicación enorme. El tratamiento será de por vida. Bien, llegamos a la última parte y quizá la más importante desde el punto de vista del paciente. ¿Qué hacemos ahora? Hablemos de tratamiento y seguimiento. A ver, esta es la regla de oro. Es el dogma en el manejo de la anemia megaloblástica. Y si hay algo que se tienen que llevar de esta revisión, es esto. Si le damos solo ácido fólico a un paciente que en realidad tiene un déficit de B12, puede que la anemia mejore un poco en el hemograma, pero lo que estamos haciendo es gastar las últimas reservas de B12 que le quedan al cuerpo para hacer glóbulos rojos, dejando al sistema nervioso completamente desprotegido. Esto puede gatillar un daño neurológico gravísimo y a veces irreversible. Primero, siempre descartar o tratar el déficit de B12. El tratamiento en sí es bastante directo. Para la B12, sobre todo si hay malabsorción, como en la anemia perniciosa, la vía de elección es la intramuscular. Se parte con un esquema de carga para llenar los depósitos y luego se sigue con una dosis de mantención, que en esos casos es para siempre. Con el folato, en cambio, la vía oral casi siempre es suficiente. Se da a diario por unos 4 meses para reponer las reservas y, por supuesto, siempre hay que tratar la causa de fondo. Y el trabajo no termina con la receta. El seguimiento es súper activo. A la semana de empezar el tratamiento hay que buscar la crisis reticulocitaria, que es un pic de reticulocitos que nos confirma que la médula respondió. Después vamos viendo cómo se normaliza el hemograma. Ojo con el fierro, porque al empezar a fabricar tantos glóbulos rojos se puede generar un déficit funcional. La mejoría neurológica es mucho más lenta y hay que reevaluarla. Y en anemia perniciosa, no olvidar que tienen más riesgo de cáncer gástrico, así que pueden necesitar seguimiento con endoscopía. Entonces, para cerrar, un mensaje práctico para el día a día. Cuando vean un BCM elevado, no se queden solo con el número del informe. El frotis de sangre periférica es una herramienta potentísima, barata y rápida. Ir a buscar dirigidamente los neutrófilos hipersegmentados les puede dar la clave del diagnóstico de forma casi inmediata. Y para terminar, los dejo con esta pregunta para reflexionar. Que el hemograma se normalice es una excelente noticia, pero es solo una parte de la historia. En un paciente que partió con síntomas neurológicos, el seguimiento a largo plazo de esa sintomatología, asegurarse de que mantenga el tratamiento de por vida y vigilar las complicaciones futuras como el cáncer gástrico, se convierten en lo más crucial del manejo. La recuperación de la sangre es rápida. La de los nervios, esa es otra historia.